así siempre, vaya. Muy bien, compañeros, compañeras, buenas tardes. Hoy día nos toca ver el tema de la cultura y el individuo en la sociedad socialista. ¿Por qué es que estamos llevando estos temas ligados, diríamos, con el desarrollo de una sociedad socialista? En un principio veíamos y decíamos, mis compañeras, mis compañeros, que las experiencias, si bien es cierto, no hay un Estado socialista, no ha existido. Sin embargo, las experiencias que han vivido ciertos países que han entrado, digamos, que han estado o están en ese proceso de transición rumbo al socialismo, o están en ese proceso de entrada a la dictadura del proletariado, han hecho grandes avances para la sociedad, para la humanidad, y tal vez como seres humanos nos permite, diríamos, aprovechar algunas de esas experiencias y modificarlas o repetirlas, digamos, en nuestros países, en nuestras naciones. El objetivo es siempre avanzar y generar mejores condiciones de vida, tanto para los trabajadores de nuestro país y a los sectores explotados. Bien, hoy día vamos a ver el problema de la cultura y el individuo en la sociedad socialista. Existe, dice el criterio, que con el triunfo de obreros, campesinos, ¿no?, el desarrollo cultural se estancaría. Claro, esa es una visión eminentemente capitalista y burguesa, ¿no es cierto? Dentro de la posición burguesa, dentro de la posición capitalista, se piensa que el obrero, el pobre, el campesino, no tiene idea de lo que es la cultura. Sin embargo, si nosotros analizamos, mis compañeras, mis compañeros, vemos, o sea, por ejemplo, la mayor parte de las manifestaciones culturales han sido creadas justamente por los trabajadores, por los sectores empobrecidos. Y lo único que ha hecho la burguesía es aprovecharse, diríamos, de ese desarrollo cultural. Un ejemplo en nuestro medio, por ejemplo, a ver cuál, el carnaval, la manifestación del carnaval, que es uno de los patrimonios más grandes que tenemos en nuestro país, fue pues inicialmente creado por los trabajadores mineros, ¿no es cierto? Obreros, sectores, y cómo ha logrado desarrollarse, y hoy en día quienes se han apropiado, diríamos, del carnaval han sido los sectores, digamos, de las clases dominantes que tienen, digamos, caudal económico para poder disfrutar y bailar de esa festividad. Sin embargo, es una creación propia de los trabajadores, ¿no es cierto? Y de esas vamos a ver muchos de nuestras naciones indígenas originarias, por ejemplo, ¿no es cierto? Todas las manifestaciones culturales que tenemos en nuestro país han sido justamente declaradas por la UNESCO, ¿no? Ya sean patrimonios, etcétera, han sido, diríamos, desarrolladas por los sectores explotados de nuestro país. Y estábamos diciendo, ¿no? Con el socialismo no solamente se fortalecen los valores culturales, sino que se expande y da origen a una revolución cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del socialismo, mis compañeros, y cuando nosotros vamos avanzando, vamos a ir profundizando, dice la tarea cultural, y es una tarea que diríamos, ustedes tienen la obligación de encaminarla, mis compañeros. Yo tengo la fe de que muchos de ustedes van a llegar a ocupar cargos jerárquicos, y cuando estén en los cargos jerárquicos tal vez puedan influir para que la cultura también vaya a desarrollarse, diríamos, para beneficio de las grandes mayorías. Vamos a ir viendo, o sea, de lo que se trata es de expandir, o sea, de hacer que la cultura se democratice, que la cultura vaya, diríamos, en beneficio de toda la población. ¿Qué es la revolución cultural? La revolución cultural, dice, para nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto?, tiene, dice, la función de crear una cultura nueva, una cultura socialista. ¿Ya? O sea, crear una nueva cultura, una cultura socialista que permita desarrollar la conciencia del ser social, o sea, no del ser individual, sino del ser social. Ya les hemos explicado, o sea, en qué consiste ese ser social que tenga responsabilidad con su entorno, que tenga responsabilidad con la sociedad, como parte, digamos, de esa sociedad integrante, como miembro de una sociedad a la cual se debe como ser humano. Miren, una de las tareas concretas, dice, de la revolución cultural consiste en seleccionar la herencia del pasado, todos los valores permanentes, y prescindir los superfluos, lo que va en contra de una sociedad y de la naturaleza. Miren, últimamente nosotros hemos escuchado hablar mucho de lo que es la sociedad, la reivindicación de valores culturales, ¿no es cierto?, especialmente de nuestras naciones indígenas originarias. Sin embargo, si nosotros analizamos así a profundidad, compañeros, y hacemos una crítica y autocrítica nosotros, vamos a ver que muchas veces, o sea, no estamos trabajando en ese aspecto.
O sea, no le estamos dando el verdadero sentido de lo que debería ser una revolución cultural, el rescate de nuestros valores, ¿no es cierto? Miren, mis compañeros, mis compañeras, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? No rescatamos, por ejemplo, a ver, algo tan sencillo, algo tan elemental que nos podría hacer desarrollar como país, como nación, el Amazúa, el Amayuli, el Amaquella, ¿se dan cuenta? Bien, o sea, rescatando esos valores, o sea, pero nos olvidamos de esos valores, mis compañeros, y no las tomamos en cuenta. Cuando esos valores son los que deberíamos, y eso es propio nuestro, es propio y es una identidad propia del imperio inca, del Tahuantinsuyo, que englobaba todas nuestras nacionalidades, y no lo tomamos en cuenta. Esas cosas tenemos que empezar a revalorizar. Yo les decía alguna vez a mis compañeros, a mis compañeras, y alguna vez les he comentado, yo he tenido la suerte de ser autoridad originaria, y cuando uno es autoridad originaria, realiza trabajos, diríamos, comunales, realiza ciertas actividades en el campo, y cuando uno está con el campo, cuando está con la comunidad, mis compañeros, mis compañeras dentro de la comunidad, los que son ustedes, que son muchos del área dispersa, me van a entender con mayor cabalidad. Miren, por ejemplo, cuando siempre en la población, en la comunidad, se les molesta generalmente a nuestros hermanos solterones, ¿no? ¿Y quiénes son los que generalmente se burlan o se chancean, se juegan? Son las personas mayores, nuestros adultos mayores, nuestros abuelos. Y yo les voy a contar, ¿no es cierto? Esto para que veamos, o sea, cómo es que deberíamos empezar a revalorizar y qué cosas tenemos que revalorizar. Miren, eh, en una oportunidad, o sea, al solterón le empiezan a molestar y le dicen, o sea, para no hablar de nombres, vamos a ponerle Perico de los Palotes y la fulanita. Entonces, a Perico de los Palotes, los abuelitos le dicen, ¿por qué no te casas con la fulanita? La fulanita es linda, sabe tejer, sabe pastear, sabe cocinar, sabe arar la tierra. Miren, y le empiezan a hablar así, ¿no es cierto? Miren, y es linda, le dicen, es bonita. Y si nosotros en este momento a nuestros compañeros, si yo les pidiera un concepto de belleza o cómo entenderían a una mujer linda, a una mujer bella, la mayoría de mis compañeros, ¿no es cierto? Y a mis mismas compañeras incluso, lo primero que se les viene a su cabeza es lo degradante del concurso de belleza, ¿no es cierto? El 90, 60, 90 como parámetro para medir a una mujer. Miren, esa es una visión eminentemente capitalista. Esa es una visión eminentemente arraigada, o sea, que el capitalismo, que el occidentalismo nos ha metido a nuestra cabeza y nos ha metido al tuétano. Y con eso valoramos nosotros, mis compañeros, mis compañeras, cuando en realidad, o sea, desde nuestras naciones indígenas, desde nuestras naciones originarias, lo que se había estado viendo, la belleza no había sido, la belleza de una mujer no había sido en el 90, 60, 90, sino en las actividades. ¿Por qué? Porque el ser humano, el varón en la comunidad, no busca una mujer para distraerse, sino busca una compañera de vida, una compañera que te acompañe en tu faena, en tu trabajo, que te acompañe en el diario vivir, en todas tus actividades, que esté a tu lado, que sea tu fortaleza. Bien, o sea, por ejemplo, esos valores para mí son mucho más importantes que otro tipo de valores como los rituales, por ejemplo, que se van haciendo, que se les da la importancia, y no digo que no sirven, pero hay otros que son mucho más fundamentales dentro de nuestra cultura que deberíamos empezarlas a rescatar. Por ejemplo, la reciprocidad que tenemos nosotros entre seres humanos en la comunidad, en el ayllu. Nos olvidamos, mis compañeros, nos olvidamos. Yo no sé qué es lo que sucede, pero mis compañeros que son del área dispersa saben. Cuando estás en el área dispersa, cuando estás en tu ayllu, cuando estás en tu comunidad, tu pariente, tu amigo, tu hermana está pasando por el cerro del frente y viene el saludo. Buen día, tía, buen día, tío, buen día, hermano, buen día, hermana. Mira, o sea, ¿cómo hay ese respeto, ¿no? Esa interrelación dentro de la comunidad? Pero yo no entiendo por qué
ese mismo residente viene a la ciudad, viene al pueblo, o mejor dicho, claro, a la ciudad, y se olvida, ni te mira, ni te saluda, y va al campo y otra vez con su práctica. Esas cosas son las que deberíamos empezar a rescatar como valores. Miren, dice, o sea, la tarea fundamental dentro de una revolución cultural socialista es rescatar esos valores que nos permiten, dice, desarrollar y vivir en sociedad, en armonía. El saludo, el respeto al ser humano, el respeto a las plantas, el respeto a los animales. O sea, ver a todos, a todas las cosas en el campo, tú las ves y como todo tuviera vida. Todo hay una, en todo ahí en el campo hay una armonía y existe el respeto. Pero eso nos olvidamos, mis compañeros. Y esos valores no los estamos rescatando, o sea, los estamos perdiendo. Y de ese tipo de valores hay muchos, mis compañeros, y hay muchos ejemplos, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar en eso. ¿No es cierto? Mire, o sea, para eso estamos hablando de una revolución cultural, esos son aspectos. Y seguramente deben haber otros valores muchos más lindos en las diferentes comunidades, en los diferentes ailos, en las diferentes marcas, en los diferentes suyos. Deben haber otro tipo de valores que a lo mejor son dignos de recuperarlos y de socializarlos con toda la población. Entonces, ese tipo de cosas deberíamos empezar a rescatar, porque eso es propio, nuestro. Eso no es implantado, eso es sano, eso todavía es puro de nuestra cultura. Otra de las tareas, dice la revolución cultural, es convertir el saber en un patrimonio de todos. Claro, es que el conocimiento, mis compañeros, el conocimiento no debería ser un privilegio. El conocimiento, o sea, el saber, la enseñanza, mis compañeros, no debería ser un privilegio para el que tiene dinero. La misma Constitución dice la educación es para todos, pero algunos reciben educación de calidad y otros de mala calidad. Todos deberíamos tener educación de calidad. No puedes comparar, mi compañero o mi compañera, no podemos comparar a un bachiller que ha salido en el área dispersa con un bachiller que ha salido, por ejemplo, del eje central y de un colegio particular caro, porque seguramente a este compañero que ha estudiado en un colegio particular caro, le han dado seguramente laboratorios, ha hecho otro tipo de estudios. En cambio, el compañero que ha estudiado en el área dispersa apenas habrá tenido, no sé, un acceso, digamos, mínimo, ni siquiera textos, libros, una escasa biblioteca. Y no estamos diciendo, mis compañeros, ojo, no estamos diciendo que a ese compañero que ha estudiado, diríamos, con una educación de calidad, hay que bajarlo. No estamos diciendo eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que ese compañero del área dispersa, él también debería tener y debería gozar de laboratorios, debería gozar de bibliotecas, debería de todos los servicios que gozan en las ciudades. ¿Por qué discriminar en el tema de la educación? Si estamos hablando de una revolución cultural dentro del sistema socialista, es que estos compañeros también tienen que tener ese acceso. Y no estamos diciendo quitar a nadie, sino estamos diciendo dotar a los que no tienen de los elementos suficientes y necesarios para desarrollar su conocimiento, para desarrollar sus saberes, ¿no es cierto? Lenin decía a mis compañeros, mis compañeras, hay que tomar toda la cultura, dice, del capitalismo, que dejó y utilizar para construir el socialismo. Hay que tomar la ciencia, la técnica, todos los conocimientos, el arte. Sin ellos no podemos construir, dice la vida, en una sociedad comunista. Es que no podemos dejar, no podemos prescindir, dice, de sus conocimientos. La globalización como globalización, mis compañeros, no es mala. Alguna vez yo he escuchado a alguien y lo satiran, o sea, lo satanizan, digamos, lo satanizan tanto a la globalización, pero la globalización como globalización no es mala, sino depende del uso que le den. Es lo mismo que las redes sociales, mis compañeros, o es lo mismo que el Internet. Mucho depende del uso que les demos, pero para eso, ¿qué necesitamos? Educación, saber separar, saber distinguir. Miren, por ejemplo, se imaginan ustedes, mis compañeros, ahora estamos viendo y ahora estamos aprendiendo con mayor presión gracias a la pandemia,
Nos ha podido hacer ver. ¿Se imaginan ustedes tener clases presenciales y esas clases presenciales reforzarlas con el tema del Internet? ¿Cómo mejoraría la calidad educativa en nuestro país? Superaríamos, o sea, rápido, desarrollaríamos rápido nuestros conocimientos, nuestros saberes. O sea, utilizar para beneficio nuestro el Internet, las redes sociales. ¿Se dan cuenta, mis compañeros? Entonces, no, o sea, hay que rescatar muchas cosas dentro del sistema capitalista también. La música, hay muchas cosas de la música, lo que hay que cambiarles el contenido, ¿no es cierto? Hay que tomar la ciencia, dice la técnica, todos los conocimientos, el arte. O sea, no podemos prescindir de la poesía, de la pintura, de la música. Más bien al contrario, decía, debe ayudarnos a construir la pintura, el arte, la música. O sea, deben ayudarnos a construir una sociedad socialista, ¿no es cierto? Una sociedad más justa, más equilibrada. Hay que hacer, dice que vivan mejor que en el capitalismo, no solo en lo económico, sino en lo jurídico, en cuanto a la colaboración amistosa con los obreros y los campesinos. Y en el sentido ideológico, es decir, en el sentido que se encuentren satisfechos de su trabajo, que comprendan la utilidad social de este cuando se independizan. Miren, o sea, ¿a qué se está refiriendo aquí? Dentro del sistema socialista, de entrada, de cajón, deberíamos hacer la prioridad es la familia, el hogar. O sea, deberíamos darle siempre de entrada, lo primero es darle mejor condición de vida al ser humano. Y no porque gane más, porque trabaje más, o no, no se trata de eso, sino porque no lo vemos como obrero, no lo vemos como peón, sino lo vemos como ser humano, y como ser humano tiene acceso a todos los beneficios, a todos, a la implementación de todos sus derechos como humano, y tenemos que darle mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? O sea, que no sea, diríamos, que no debería existir discriminación en lo económico, en lo jurídico, en lo social, mis compañeros. Ustedes saben, en lo jurídico especialmente, hablamos de justicia para todos, por ejemplo, pero en el sistema capitalista te dicen la justicia es ciega, pero eso es mentira, eso es falso, y eso saben ustedes. ¿Cuántos pobres que por no tener, diríamos, acceso a un abogado o no tener, diríamos, el suficiente dinero para comprar ciertas cosas, están en la cárcel? Y mucha gente culpable que tiene dinero está fuerte, está suelto. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de justicia? ¿O cómo podríamos hablar de, en lo económico, de igualdad, si dentro del sistema capitalista hay una desigualdad tremenda? Las mujeres, los niños no ganan, les hacen trabajar y no ganan lo mismo que los varones, por ejemplo. O se los separa de ciertas actividades, de cierto tipo de trabajos. Y se les niega cierto acceso, especialmente en la empresa privada. En las empresas privadas, mis compañeros evitan contratar mujeres. ¿Por qué? Para evitar el riesgo de que se embaracen y busquen estabilidad laboral. Eso saben que eso es así. Por suerte, eso la ley ha cambiado y ahora no solamente es para la mujer, sino también es para el varón, para el padre. No puede haber esa diferencia salarial por un mismo trabajo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ese tipo de cosas. Y lo que se busca es justamente que tengamos mejores condiciones de vida. En lo ideológico, en el trabajo, dice. O sea, nosotros en el trabajo deberíamos hacer que el ser humano no piense en el dinero, sino debería pensar en la satisfacción del trabajo. Porque el dinero igual le va a llegar, igual le van a pagar, igual les van a pagar a ustedes, mis compañeros. Pero imagínense, mis compañeros, ustedes no se dan cuenta del aporte que hacen con su trabajo a la humanidad, a la sociedad, en desarrollar la producción del agro, por ejemplo, en el caso de ustedes, de desarrollar
producir más de mejor calidad. Porque produciendo más y de mejor calidad, viabiliza que mucha gente que no tenga que comer pueda tener por lo menos acceso a cierto alimento, abaratar costos. ¿Y cuán satisfacción? O sea, ¿no se dan cuenta ustedes que detrás de ustedes, de su trabajo, hay mucha gente que en este momento no va a comer, pero que en su momento, cuando se produzca más, va a tener la posibilidad de alimentarse mejor? O sea, ustedes no se dan cuenta que de manera indirecta están dando de comer a mucha gente, están alimentando a mucha gente y de manera sana. Y deberíamos sentirnos, o sea, felices y orgullosos de ese trabajo que estamos haciendo. No en el tema del salario, sino en el sentido de que estamos apoyando y estamos aportando a la sociedad con buena producción, con buenos alimentos, y estamos posibilitando que mucha gente que no tenga, o sea, que tenga escasos recursos o bajos recursos, por lo menos tenga algo que comer. Y lo mismo les decía a mis compañeros de salud, por ejemplo. El hecho de traer una vida, agarrar una vida en sus manos, mis compañeros, o sea, tener una vida, un ser humano, o sanar a una persona, devolverle la vida a un ser humano, o en el tema de un abogado, implementar justicia. O sea, son satisfacciones, o en el tema de los ingenieros, de las distintas especialidades, o sea, crear condiciones para que el ser humano tenga mejores condiciones de vida, desarrollar la técnica, la ciencia. O sea, la satisfacción está ahí, no en el dinero. Pero miren, mis compañeros, el sistema capitalista nos hace pensar primero en el dinero. Y eso en la pandemia lo hemos visto, ¿no? Mucha gente, o sea, ha dejado de lado su profesión y más le ha interesado el dinero. Y si tenías plata, te curabas, y si no, ni modo. Entonces, hay que empezar a ver y hay que empezar a educar, dice, a partir de ese, o sea, esa revolución cultural, tiene que empezarnos a hacer notar esas cosas. Y deberíamos empezar a ver la vida de diferente manera. La creación artística no puede estar al margen de la lucha de clases, dice, claro, o sea, todo en la sociedad, mis compañeros, pasa por la lucha de clases, eso saben ustedes, la lucha entre ricos y pobres. Esa lucha política, esa lucha ideológica no cambia, no va a parar mientras no se transforme la sociedad. Ustedes han visto lo que ha pasado con Evo. Ahí se ha notado, o sea, mientras la población estaba tranquila, pensaban que la derecha estaba durmiendo, y no ha sido así. Y tampoco la izquierda ha dormido, porque esa lucha se va a dar hasta que uno de los dos sistemas se consolide. Esa lucha ideológica, esa lucha política siempre tiende a avanzar, porque el ser humano siempre va a tender a buscar mejores condiciones de vida. ¿Y el artista qué hace? Sea artista, sea en música, sea en literatura, sea en pintura, en escultura, en lo que ustedes quieran, mis compañeros, mis compañeras, en lo que sea, refleja lo que está sucediendo en su sociedad, en su entorno, en su medio. Y cuando reflejan en su entorno, en su medio, ven pues que la sociedad está, quiera o no, plagada de una lucha de clases. Y todo pasa por decisiones políticas. Y ahí dice, no, el socialismo es el primer régimen que emancipa la cultura del dinero. Claro, en el sistema capitalista, mis compañeros, el artista compone para un rico, para un millonario, se lo hace su canción, se lo dedica, o se lo hace, se lo pinta, se lo hace una escultura, o sea, pero el pueblo no tiene acceso a eso. El pueblo no tiene acceso. ¿Por qué? Porque el pueblo se supone que no tiene los recursos económicos suficientes, y además la cultura está trazada por el dinero. Todo se está monetizado, y eso saben ustedes. La propaganda burguesa, dice, nos muestra el capitalismo como el reino de la libertad personal, y eso no es así. No es así. En el socialismo, más bien, o sea, siempre se nos acusa, ¿no? A los socialistas, estos son autoritarios, dicen, ¿no? Y eso es falso. Dentro del sistema capitalista, el único autoritario es el dinero. El dinero está por encima de todas las personas, por encima de todas las instituciones y por encima de todas las organizaciones. No hay institución, no hay persona que esté por encima del dinero dentro del sistema capitalista. Si tú tienes dinero, puedes hacer y deshacer.
Estamos viendo, mis compañeros, el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán ha hecho tráfico de personas, ha hecho tráfico de drogas, ha matado un montón de gente, ha hecho matar un montón de gente. Han corrompido un montón, han corrompido estados, han corrompido naciones. Y pese a eso tienen sus admiradores. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Mira, o sea, cómo el dinero te lava hasta tu imagen. Pero aquel que no tiene dinero, así sea honrado, es mal visto. Si está mal vestido porque no tiene dinero, es mal visto. Así sea el tipo más idóneo, sea el tipo más pulcro. Entonces el dinero, miren, es el que realmente es un dictador dentro del sistema capitalista. Y lo que se trata, dice, es justamente de hacer de que la cultura llegue a todos y sea parte, digamos, de todos los seres humanos, ¿no? Debería llegar a toda la población, mis compañeros.